Bendiciones. Bienvenidos una vez más a esta clase, donde recordaremos y aprenderemos nuevos conceptos y procedimientos para escribir y analizar ensayos argumentativos con temas científicos. Soy Santa Méndez y esta es tu clase de lengua española. Espero que disfrutemos, al igual que las semanas anteriores, de nuevos aprendizajes. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Después de haber aprendido lo que es un ensayo argumentativo, su estructura, cómo realizar un borrador y evaluarlos por medio de distintas rúbricas, hoy vamos a afianzar esos conocimientos, trabajando conceptos que necesitamos saber a la hora de redactar nuestros ensayos. Debemos recordar que para elaborar el ensayo argumentativo debes tener en cuenta conocer el tema sobre el que pretendes realizar el ensayo. Luego escribe las ideas que surgen en tu mente sobre el tema. Y si no tienes conocimiento sobre el mismo, investiga. Después, agrupa las ideas, haz preguntas relacionadas con sus argumentaciones e identifica el objetivo de tus escritos. Pero hay otras temáticas que aprenderemos hoy para afianzar esos conocimientos a la hora de redactar un ensayo argumentativo con tema científico. Debemos recordar que un ensayo argumentativo es un texto de tema libre, cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor, que siempre va a contener elementos de un ensayo expositivo, ya que necesita explicar su posición frente a una determinada problemática o tema. El autor, mediante conceptos expuestos coherentemente, intentará justificar y demostrar sus razonamientos. Cuando leímos el ensayo argumentativo El cambio climático, una realidad que debemos enfrentar, propuesto en tu cuadernillo en la página 46, nos percatamos de una forma de acercarnos a conocimientos personales que dejan de lado la pura exposición informativa y objetiva, y también introduce hacia nuevos abordajes de mayor profundidad sobre un contenido o tema porque se trata de un ensayo argumentativo con un tema científico. ¿Ya lo tienes? Vamos a descomponerlo para su análisis. ¿Sabías que un ensayo cumple una variedad de funciones? ¡Claro que sí! Según las intenciones originales del autor sobre el tema que quiere abordar, el ensayo tiene múltiples fines, siendo el principal convencer al lector sobre una idea. Ya que has elaborado tu borrador y sabes evaluar un ensayo, vamos a ver cuáles son sus funciones.
la intencionalidad de un ensayo argumentativo de tema científico, el aumento de la concentración de los gases, como el dióxido de carbono ocasionado por el autoconsumo de combustibles fósiles y entre otras fuentes, ha generado la intensificación de este proceso y el incremento de la temperatura global. Este fenómeno es la fuente del cambio climático. Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea. Una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Generalmente enuncia una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable. Otros tipos de ensayos. Ensayo descriptivo. El ensayo descriptivo no tiene por qué ser científico, aunque estos son los más comunes. En este tipo de textos, el autor expone toda la información recogida a lo largo de un análisis previo para intentar explicar un caso de estudio o un fenómeno. Ensayo filosófico. El ensayo filosófico es un texto reflexivo en el que el autor expone y analiza diferentes temas éticos, religiosos o, como bien dice su nombre, filosóficos. Ensayo literario. Aunque pueda parecerse al ensayo argumentativo, el ensayo literario debe ir siempre sobre una obra literaria. A través de sus opiniones y sus análisis sobre dicha obra, el escritor muestra su punto de vista. Otra función que ya conocemos muy bien, pero debemos recordar, es argumentar. Los gases denominados gases de efecto invernadero son la causa del sobrecalentamiento terrestre y la alteración de los procesos climáticos que ocasionan el descongelamiento de los hielos polares, aumento del nivel de los océanos, cambios drásticos en el clima, alteración de ecosistemas, etc., y que generan a su vez serios problemas a los sistemas productivos de los países con pérdidas considerables en infraestructura y recursos. Una vez se plantea una idea principal que es el centro del cuerpo de un mensaje, es decir, es el tema más relevante que se quiere comunicar. La comunicación implica la emisión de un mensaje originado en un emisor que puede estructurarlo de diversas maneras, ya sea en forma oral o escrita, y una posición con respecto a esta. El autor de un ensayo debe plasmar una serie de argumentos que refuercen su posición. ¿Sabes qué es una línea discursiva? Puedes ir subrayando en tu cuadernillo los fragmentos que te muestro. El Protocolo de Kioto, destinado a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene por objetivo crear conciencia sobre el cambio climático global, especialmente sobre nuestra contribución al aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero. ¿Pudiste leer? Te ayudo. La cantidad o extensión de los argumentos no es limitante, pero deben estar bien sustentados y, sobre todo, mantenerse dentro de una línea discursiva. Tiene que ver específicamente con lo que fluye cuando nos dedicamos juiciosos a seguir una cadena de pensamientos a los que por cualquier motivo nos aproxime nuestra inteligencia, que se está manejando en el ensayo. Es decir, no salirse de las ideas iniciales de nuestro ensayo. ¿Por qué no es una limitante la cantidad de argumentos? Porque la correcta estructuración que ya tratamos en la clase anterior, título, introducción, desarrollo y conclusión, nos da un razonamiento acerca de un tema, brinda continuidad lógica y precisa a un ensayo, sea cual sea su índole o temática. Los argumentos, que son la manera de buscar persuadir a la otra persona sobre la veracidad de lo que decimos, no pueden desviarse de la idea principal. Esta debe verse precedida por ideas secundarias que igualmente sumen al cuerpo principal del texto. Mediante los argumentos, el autor se confiere a sí mismo la seguridad frente al lector, al mismo tiempo que se obtienen los detalles sustentados de aquello que se dispuso a leer. A largo plazo, estos efectos impactarán negativamente sobre las poblaciones vulnerables en países en vías de desarrollo,
donde los recursos económicos no se encuentran disponibles para mitigar los potenciales daños ocasionados por el cambio climático. Otra función es demostrar. Una vez planteada una idea y posición, se debe hacer lo posible por manifestar que tal posición es comprobable o considerable y por lo tanto puede ser considerada una verdad. La principal herramienta para demostrar y probar una posición frente a un tema es el argumento. La correcta disposición de estos logrará construir una sólida defensa sobre el punto de vista en cuestión. A los problemas de infraestructura se suman los de seguridad alimentaria, por los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola y la disponibilidad de agua, también los efectos sobre la pérdida de biodiversidad y desplazamiento de los nichos ecológicos. Esto producirá la desaparición de especies endémicas, base del correcto funcionamiento de numerosos ecosistemas. La persuasión es otra de las funciones y ya sabemos que en el ensayo es la capacidad de seducir al lector e influir en sus creencias y opiniones sociales y personales acerca de un asunto. ¿Sabes qué son los recursos literarios? Son aquellos que usan los escritores con el fin de transmitir una idea, pero de una manera más bella y estética para captar la atención del lector. Dependiendo de la estructura y el contenido, el lenguaje literario lo podemos encontrar en los géneros lírico, narrativo, dramático y didáctico ensayístico. Para lograr este cometido, no obstante, no es una novela o un trabajo de ficción, por lo que no debe depender enteramente de estos. La efectividad persuasiva en un ensayo depende de la capacidad expositiva argumentativa e incluso narrativa de su autor, sumado a su prestigio o renombre como tal. Veamos un ejemplo. Ya no es solamente una responsabilidad de las empresas como grandes generadoras de GI. Debe considerarse el aporte individual de cada miembro de la sociedad, manifestado a través de sus modos de consumo. Esto incidiría decididamente sobre las fuentes industriales y la promoción de hábitos de consumo más acordes al cambio climático. Exponer una manera de pensar es una importantísima función en un ensayo. ¿Por qué? Porque busca influir a través de la correcta estructuración de un discurso que suene personal y no moralista, dejando la reflexión final en las manos del lector. Por ejemplo, entre las principales iniciativas que se vienen dando a nivel personal y grupal están cambio en los patrones de consumo de carne, cambio en el modo de transporte, automóvil por transporte colectivo como buses y trenes, bicicleta como reemplazo de los dos previos, disminución del desperdicio, menos comida a la basura, reciclaje en el hogar, materiales de segundo uso. Función de manejo de variedad de contenidos. No podemos realizar un ensayo que no cumpla con esta función, ya que mediante el ensayo es posible aproximarse a la infinita cantidad de temas y lograr presentarlos de manera amena o agradable, tanto para un público general como un público especializado. Fíjate en el último párrafo del texto. Es también una oportunidad de poner en práctica virtudes cristianas como la caridad, la templanza y la magnanimidad en nuestras relaciones como seres humanos para afrontar juntos este problema. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Incluso a partir de su estructura, el ensayo permite versatilidad. Esto quiere decir que tiene la capacidad para adaptarse rápida y fácilmente a diferentes situaciones. Pueden existir diferentes versiones de un mismo tema que permiten al lector acercarse según sus propias capacidades. Esta función del ensayo también se encuentra condicionada por las cualidades de cada autor, lo que incide en la atracción que puede generar hacia un lector. Potencial y alcance. Es otra de las múltiples funciones de un ensayo argumentativo de tema científico. Debido a su concepción y estructura formal, los ensayos pueden ser utilizados como un instrumento de gran alcance y potencial local e incluso mundialmente.
Los contenidos más susceptibles para tratar en ensayos que puedan dar la vuelta al mundo suelen ser manifiestos políticos o sociales. Es necesario tomar conciencia y aportar desde nuestros hogares y trabajos en el día a día a fin de lograr un impacto significativo sobre la reducción de los GI a niveles aceptables, evitando un aumento drástico de la temperatura y permitiendo un desarrollo natural y humano saludable. La exposición de ideas con respecto a fenómenos y escenarios cuyas consecuencias se ven repetidas en distintas sociedades también demuestra el alcance de un ensayo y su intención de servir como instrumento de reacción o cambio. Las funciones descritas anteriormente son propias de la estructura formal de un ensayo. Es decir, que el ensayo funciona entonces como un texto con cualidades literarias descriptivas y reflexivas. Asimismo, es un instrumento para la persuasión y la búsqueda de reacciones individuales o masivas sobre temas o situaciones del presente político y social del mundo. Hablemos de la diferencia entre argumentación y persuasión. ¿Recuerdas estos datos? Ya hemos hablado de qué es argumentar. Es convencer a alguien basado en presentar tu propuesta de forma clara y concisa. Significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión usando el conocimiento. Ejemplo, a largo plazo, estos efectos impactarán negativamente sobre las poblaciones vulnerables en países en vías de desarrollo, donde los recursos económicos no se encuentran disponibles para mitigar los potenciales daños ocasionados por el cambio climático. Cuando queremos persuadir a una persona, nos dirigiremos sutilmente a los sentimientos del corazón. En esta ocasión, nos valemos de razones, no solo que dominen la razón, sino más bien que toquen el corazón. Por ejemplo, es también una oportunidad de poner en práctica virtudes cristianas como la caridad, la templanza y la magnanimidad en nuestras relaciones como seres humanos para afrontar juntos este problema. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Podemos hablar de dos tipos de argumentación, una dirigida a su cerebro y la otra a sus sentimientos y emociones. En otras ocasiones hablamos de tipos de argumentos de autoridad, de causa y efecto, etc. Pero también dentro de las funciones podemos identificar otras como son emocional. Son los argumentos que provocan diversos sentimientos en el receptor, como pueden ser agrado, desagrado, rechazo, evitación. Ejemplo, es también una oportunidad de poner en práctica virtudes cristianas, como la caridad, la templanza y la magnanimidad en nuestras relaciones como seres humanos para afrontar juntos este problema. Racional. Un argumento racional se basa en un riguroso y extenso análisis de la evidencia que se apoya en la objetividad del contenido específico que lo constituye, y lo hará por medio de la deducción. A partir de un principio general, se llegará a la consecuente deducción sobre la funcionalidad de lo que defiendes. La inducción. Por medio de un caso en concreto, se asimilan los principales objetivos y beneficios de hacer lo que se pide. La retórica. A través de un argumento basado en figuras retóricas como las metáforas o las comparaciones, se logra desarrollar un concepto que ejemplifica su función. La analogía. Utilizando la similitud, se buscará comparar las ideas con algún otro elemento que contengan las mismas características que se desean destacar. Recuerda que estos ejemplos son fragmentos del texto propuesto en tu cuadernillo. Ejemplo. Es necesario tomar conciencia y aportar desde nuestros hogares y trabajo en el día a día a fin de lograr un impacto significativo sobre la reducción de los GI a niveles aceptables,
evitando un aumento drástico de la temperatura y permitiendo un desarrollo natural y humano saludable. Dentro de todos estos conceptos tenemos la contraargumentación. ¿Cómo definirías la contraargumentación? Es una estrategia empleada para rebatir ideas. Esta sirve para ofrecer el argumento propio o personal que se opone al argumento sostenido por otros. Un contraargumento es un argumento utilizado a modo de respuesta frente a otro previo. Se trata de un razonamiento que resulta opuesto a un juicio precedente. Identifica en el siguiente ejemplo cuál es el contraargumento. Entre quienes rechazan que exista esta tendencia, algunos presentan como argumento, ya que se han registrado otros periodos en los cuales la Tierra se calentó, por lo cual sería un fenómeno natural. Desde el otro lado, se postula como contraargumento que esas etapas se vinculan a motivos particulares como agitaciones de la órbita terrestre o la influencia solar, cuestiones incomparables con la que producen los gases de efecto invernadero que el ser humano, con sus actividades cotidianas, emite a la atmósfera. ¿Notaste la diferencia? Este sería un excelente recurso para enriquecer tu ensayo argumentativo y para ti, como ente crítico y participativo. Los buenos escritores experimentan las posibilidades infinitas que tiene nuestra lengua y tú eres un buen escritor. Para culminar, debemos recordar que un ensayo argumentativo es un texto de tema libre, cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor, que siempre va a contener elementos de un ensayo expositivo, ya que necesita explicar su posición frente a una determinada problemática o tema. El autor, mediante conceptos expuestos coherentemente, intentará justificar y demostrar sus razonamientos. Las funciones del ensayo argumentativo son argumentar, demostrar, persuadir, exponer tu manera de pensar, el manejo de los temas variados y el alcance de tus palabras. También hemos recordado la diferencia entre argumentar y persuadir, y que casi siempre que haya un argumento sobre un tema ha de aparecer una contraargumentación. Y es aquí donde se forman los debates. Te invito a tomar tu cuadernillo, revisar y trabajar las actividades que en él hay con ayuda de tus maestros. Si presentas alguna dificultad, ellos están prestos a colaborar con tus conocimientos. En nuestro próximo encuentro trabajaremos un tema interesantísimo, ya que también profundizaremos acerca de otras características del ensayo argumentativo con temas científicos. Trabaja en tu casa y demuestra tus conocimientos del tema. En todo este tiempo has sido un buen lector. Ahora te toca demostrar tus dotes de escritor. Como ya tienes tu primer borrador, continúa revisando y haciendo cambios según vayamos profundizando en otros temas. Si encuentras debilidades, tendrás la oportunidad de mejorarlas. Revisa tu borrador y si tienes dificultades, acude a tu maestro a través de WhatsApp o videollamadas. Recibirás las orientaciones que sean necesarias. Trabaja tu cuadernillo y verás qué divertido será practicar todo lo que has aprendido. Bendiciones y hasta la próxima. La física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar en muchos casos una explicación clara y útil a los fenómenos que se presentan en nuestra vida diaria. Saludos, queridos estudiantes de sexto de secundaria. Qué bueno que estás aquí para compartir nuestra interesante clase de hoy.
Soy Sonia García, tu profesora de física. Recuerda que estamos trabajando desde casa para preservar nuestra salud. Recuerda seguir nuestras clases por televisión, radio o internet y seguir trabajando con tu cuadernillo. Al finalizar este tema podrás seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Antes de iniciar la clase de hoy, colócate en tu espacio de trabajo y organiza tus útiles escolares que necesitarás. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla ¡Listo! Vamos a aprender. En clases anteriores analizamos el movimiento, lo clasificamos y describimos magnitudes, tanto para un movimiento uniforme como para un movimiento variado. En la clase de hoy estudiaremos el movimiento parabólico y sus casos para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. Cuando realizamos cualquier tipo de actividad deportiva que involucra algún balón o pelota, se observa que hay un movimiento muy característico que suele pasar. Es un movimiento cuya trayectoria representa una parábola. Este movimiento lo podemos observar cuando jugamos fútbol y pateamos una pelota, cuando jugamos baloncesto y lanzamos la pelota al aro desde la línea de 3, al jugar tenis, ping-pong o golf, al lanzar una piedra o cuando vemos que desde una mesa una pelotita se desliza y cae. Este es un movimiento parabólico. Imaginemos que a este trayecto lo vemos en un gráfico en donde combinamos dos características que ya hemos estudiado del movimiento: la altura y el alcance o desplazamiento. En la línea vertical, este movimiento es acelerado debido al efecto de la gravedad. Esta partícula, cuerpo o proyectil está sujeta a interaccionar con la Tierra y cuando se encuentra próximo a la superficie de la Tierra, el valor de la gravedad se puede considerar constante, con un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, en la horizontal, este se mueve con aceleración cero, es decir, no hay cambio de la componente de la velocidad en la dirección del eje X. Esto se interpreta que no importa en qué parte de la trayectoria nos encontremos, siempre mantendrá el mismo valor inicial de la componente de la velocidad en la dirección X. Esto explica que no hay aceleración en la componente horizontal del movimiento parabólico. Este movimiento ocurre en el plano XY, lo cual consideramos que es un movimiento en dos dimensiones. Si partimos de las características de las variables, podemos observar que la velocidad inicial de la componente de la velocidad en dirección X es constante. Esto explica por qué no hay aceleración en la componente horizontal del movimiento parabólico. Observamos que este movimiento es movimiento horizontal rectilíneo uniforme con velocidad constante, donde V inicial es igual a rapidez inicial y V inicial en X es igual a la componente horizontal de la velocidad inicial. En el movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado
con velocidad inicial hacia arriba y aceleración de la gravedad, donde V inicial en Y es la componente vertical de la velocidad inicial, que si cambia va disminuyendo en el recorrido por la aceleración de la gravedad, pero es cero a la altura máxima y luego aumenta mientras cae. Es interesante observar que en la Luna, donde la gravedad es un sexto menor a la gravedad de la Tierra, con las mismas condiciones iniciales del movimiento, tendríamos la misma forma de la trayectoria parabólica, pero tendremos cambio en la altura y en el alcance. Analicemos lo siguiente. ¿Qué sucede si inicialmente lanzamos una pelota de manera horizontal, como cuando observamos el chorro de agua de una manguera que colocamos de forma horizontal? Tendríamos una combinación de dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme cuando se lanza la pelota con velocidad constante y luego, por la acción de la aceleración de la gravedad, baja en caída libre, formando una parábola al descender al suelo, con velocidad variable y aceleración constante igual a G, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos el gráfico en donde tenemos una altura y desde esa altura es lanzada la pelota y tenemos ahí la componente horizontal V en X. Si nos fijamos, el movimiento en la parte de arriba es horizontal y luego empieza a descender, convirtiéndose entonces en la componente V en Y, porque viene cayendo en caída libre, en donde la componente en Y es igual a menos G, que es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es lo que acabamos de explicar anteriormente. Aquí tenemos el cuadro donde vamos a calcular las ecuaciones para ubicar la posición, la velocidad y la aceleración. Para el eje de las X tenemos que la posición en X es igual a posición inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. Para calcular la velocidad en el eje X, la velocidad de X es igual a velocidad inicial de X. Y para la aceleración, como dijimos anteriormente, la aceleración en el eje de las X es igual a 0, pues no hay cambio en la velocidad. Para el eje Y, tendremos que Y es igual a Y inicial menos G partido 2 por el tiempo al cuadrado. Para calcular la velocidad, velocidad en Y es igual a menos G por tiempo. Y para la aceleración en el eje Y, tenemos que la aceleración en Y es igual a menos G, que es lo mismo que menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. En un partido de béisbol, un jugador de pie y en reposo batea una línea y esta sale en línea recta a medida que va llegando al jugador que la espera. Este la atrapa casi tocando el suelo. Este es un típico movimiento horizontal, un caso especial del movimiento parabólico. Escucha y piensa. Cuando a un objeto o proyectil se le impulsa horizontalmente, a la vez que se le deja en caída libre, se forma un tiro semiparabólico, el cual es la mitad de un tiro parabólico completo. Cuando resolvemos un caso de tiros parabólicos, se recomienda dividir los movimientos en horizontales y verticales, aplicando en cada uno las diferentes fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado, respectivamente. Pongamos un ejemplo del movimiento de un proyectil. Una flecha se dispara horizontalmente con una rapidez de 58 metros por segundo
desde una altura de 1.5 metros sobre el suelo. ¿A qué distancia del arquero llegará la flecha al suelo? En este caso es lanzamiento horizontal. Encontramos el tiempo que tarda la flecha usando la ecuación de la altura del movimiento de caída libre, ya que posición en Y inicial es igual a 0 y Y es igual a menos H, que es la altura. Tenemos para la posición en eje Y que la altura es igual a lo siguiente. Entonces aquí tenemos los datos del problema. La rapidez inicial, que son 58 metros por segundo, la altura, que es igual a Y, 1.5 metros, y nos piden que calculemos el alcance de la flecha. Para encontrar el alcance debemos calcular a T y para eso lo vamos a despejar de la ecuación de la altura. Entonces seguimos con la operación. Entonces despejamos a T. Altura es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Nos interesa el tiempo, entonces el tiempo será igual a raíz cuadrada de 2 por G entre 2 por I entre G, lo que será igual a 2 por la altura, que es 1.5, entre G, que tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo tendrá un valor de 0.553 segundos. Para hallar el alcance, entonces multiplicamos. El alcance será igual a posición final menos posición inicial en X. Para calcular el alcance tenemos la ecuación posición en X menos posición inicial y también lo podemos encontrar con la siguiente ecuación, velocidad inicial en X por el tiempo. Ya calculamos el tiempo, entonces vamos a multiplicar la velocidad inicial, que fue de 58 metros por segundo, por el tiempo, que son 0.553 segundos. Y eso nos da un resultado de 32.1 metros, que fue el alcance alcanzado por la flecha. Colocamos los resultados y tendremos que el tiempo fue de 0.553 segundos y el alcance de la flecha de 32.1 metros. Muy fácil, ¿verdad? Existen otras situaciones en donde solemos conocer el ángulo y la rapidez iniciales del lanzamiento. Entonces podemos utilizar relaciones trigonométricas. Tenemos que, para determinar la posición en el eje de las X, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Para la velocidad en el eje de las X, Bx es igual a B inicial X, que es constante, por lo que velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Para calcular la aceleración en el eje de las X, recordamos que la aceleración en X es 0, pues la velocidad se mantiene constante, por lo que la aceleración es 0. En el eje Y, para calcular la posición tenemos que Y es igual a Y inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos G partido 2 por tiempo al cuadrado. Para calcular la velocidad en el eje Y, tenemos que B en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo menos G por T. Para calcular el alcance de un proyectil, tenemos que eso es igual a R, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo dividido entre G. Para calcular la altura máxima, H es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2G.
Muy importante, el vector de velocidad inicial se descompone en las componentes rectangulares, la horizontal Bx y la vertical By. Durante el movimiento ascendente, la componente vertical de la velocidad empieza a disminuir hasta llegar a 0 a la altura máxima. Después de ascender el cuerpo, la componente vertical empieza a aumentar nuevamente según desciende. La componente horizontal se mantiene constante durante todo el movimiento. Veamos otro ejemplo. Un niño lanza una pelota desde el balcón de su apartamento y alcanza 10 metros de manera horizontal. ¿Cuál será su rapidez de lanzamiento si la pelota tardó 1.2 segundos en caer? Como la pelota se lanza horizontalmente, su rapidez de lanzamiento es la distancia horizontal dividida entre el tiempo, que es la ecuación para la velocidad constante del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos los datos. Distancia igual a 10 metros. Tiempo 1.2 segundos. Vamos a calcular la velocidad. Operación. La velocidad es igual a distancia entre tiempo, que es lo mismo que 10 metros dividido entre 1.2 segundos, lo que nos da un resultado de 8.33 metros por segundo. ¿Lo entendiste? Veamos otro ejemplo. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros por segundo y un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Calcula la posición después de los 6 segundos y el alcance horizontal. Tenemos los datos. Velocidad inicial igual a 80 metros por segundo. Ángulo 30 grados. Tiempo 6 segundos. Operación. Primero tenemos que descomponer el vector B0 en su forma rectangular. B inicial en X es igual a B inicial por el coseno del ángulo menos 80 metros por segundo por el coseno del ángulo. Eso nos da un resultado de 69.28 metros por segundo, que es nuestra componente de la velocidad inicial en X. Para calcular la velocidad inicial en Y, la fórmula es velocidad inicial por el seno del ángulo, lo que es igual a 80 metros por segundo por el seno del ángulo, que es 30. Nuestra componente inicial en Y será igual a 40 metros por segundo. Ahora calculamos la posición a los 6 segundos. La posición en X es igual a velocidad inicial en X por tiempo, lo que es lo mismo que 69.28 metros por segundo por el tiempo, que son 6 segundos, lo que nos da un resultado de 415.68 metros, que será la posición en X. Para la posición en Y, a los 6 segundos tenemos que Y es igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de G por tiempo al cuadrado, que es igual a 40 metros por segundo por 6 segundos menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por 6 segundos al cuadrado dividido entre 2, lo que nos da un resultado de 63.6 metros. Para calcular el alcance, primero debemos calcular el tiempo total. El tiempo total es igual a la velocidad inicial en Y dividido entre G, lo que nos da un valor de 4.08 segundos. Como tenemos que calcular
el tiempo de subida y bajada, lo multiplicamos por 2 y nos da un total de 8.16 segundos, pues fue a la altura máxima. Para calcular el alcance tenemos la fórmula X es igual a velocidad inicial en X por tiempo, lo que es igual a 69.28 metros por segundo por 8.16, dándonos un resultado de 565,2 metros. Es importante que recuerden que la trayectoria de un proyectil que acelera solo en dirección vertical y que al mismo tiempo se mueve en dirección horizontal con velocidad constante es una parábola. Cuando la resistencia del aire es lo suficientemente pequeña como para no tenerla en cuenta, como en el caso de un objeto pesado que no adquiere gran rapidez, la trayectoria es parabólica. Practica en casa y socializa con tu maestro y compañeros los siguientes ejercicios. Número 1. Un atleta lanza un disco con una velocidad de 10 metros por segundo. Despreciando la resistencia del aire, determina el máximo alcance del disco. Como se ha pedido, el máximo alcance debe lanzarse con ángulo de 45 grados. La fórmula del máximo alcance es R igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 por el ángulo dividido entre G. Número 2. Un lanzador de béisbol arroja una pelota horizontalmente desde lo alto de un barranco. Dicha pelota posee una velocidad de 9 metros por segundo. Se pide calcular la distancia horizontal y vertical a los 1.5 segundos de caída. Recuerda que al ser un tiro horizontal, la velocidad vertical no existe. Solo tendremos una velocidad inicial en X, que es V inicial X, que es de 9 metros por segundo. En la clase de hoy aprendimos que el movimiento parabólico corresponde a dos tipos de movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme para el eje X con velocidad constante y aceleración nula. Y al movimiento vertical para el eje Y con caída libre, velocidad variable y aceleración constante, cuya trayectoria es una parábola. Esto lo hemos aprendido mediante el uso de ejemplos de la vida diaria, estudiando conceptos importantes del movimiento parabólico, analizando y observando gráficas e imágenes cotidianas, e identificando las variables y expresiones para la resolución de ejercicios. Esta clase de hoy nos sirve para comprender mejor una serie de actividades que realizamos a diario y se relacionan con el movimiento parabólico, como los deportes, lanzar objetos o proyectiles de cierta altura, regar las plantas con agua de la manguera o incluso saltar. Espero te haya sido útil nuestra clase de hoy y la puedas aplicar a tus actividades del cuadernillo para avanzar en tu proyecto final. Cuídate y cuida a los tuyos en estos tiempos de pandemia. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria
2020-2021. My name is Juan Wilmer, your English teacher. En esta unidad nos enfocamos en enseñarles vocabulario, gramática, comprensión de lectura, escuchar y escribir en relación a narrar acontecimientos y experiencias. En nuestra lección de hoy vamos a darles un refuerzo, algo así como un resumen de toda la gramática que hemos visto hasta ahora. Si aún no dominas muy bien el uso del pasado simple o del modal verb should, no te preocupes. Al final de esta clase vas a poder dominarlos al 100%. En nuestra clase anterior estuvimos viendo el uso de la expresión used to, la cual usamos para hablar de hábitos o acciones que ocurrían con regularidad en el pasado, así como también para comparar el pasado con el presente. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. ¿Qué les parece si comenzamos este grammar review con un self-assessment? Statement. I can write about activities I did in the past and compare them with the present. I can write about activities I did in the past and compare them with the present. Puedo escribir actividades que realicé en el pasado y compararlas con el presente. I can use should to give advice. I can use should to give advice. Puedo usar should para dar consejos. I can talk about activities in the past. I can talk about activities in the past. Puedo hablar de actividades pasadas. Simple past tense, affirmative, negative, and interrogative. Comencemos por recordar el uso del pasado simple. Usamos el pasado simple o simple past tense para hablar de cosas que sucedieron en un punto específico en el pasado. También para acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. En el siguiente diálogo escucharemos cómo usar el pasado simple en una conversación real. Hey, Victor. Hi, Anna. Did you go to work today? No, I went to the doctor's. I had a fever. I'm sorry, I did not know. Let's listen to the dialogue one more time. Hey, Victor. Hi, Anna. Did you go to work today? No, I went to the doctor's. I had a fever. I'm sorry, I did not know. En la pregunta, ¿Did you go to work today? La estructura es simple. Did sería el auxiliar, you sería el subject o sujeto y go nuestro verbo. Así tendríamos auxiliary plus subject plus verb. En la oración I went to the doctor's, I sería nuestro subject y went sería el pasado irregular del verbo go. Así formaríamos subject plus a verb in simple past tense. En la oración, I did not know, I sería el subject, did not nuestro auxiliar en su forma negativa y know nuestro verbo. Así tendríamos subject plus negative did plus verb.
Eso fue sumamente fácil. Ahora pasemos a la siguiente etapa de nuestro repaso. Usamos el modal verb should esencialmente para dar consejos o hacer sugerencias, como en una de nuestras clases anteriores, en donde estuvimos dando consejos sobre salud. Escuchemos el siguiente diálogo que nos enseña cómo funciona en una conversación cotidiana. Hello, Anna. How do you feel today? Hi, Victor. I feel sick, but I have homework to do. I think you should rest. Should I see a doctor? Definitely. You should not wait any longer. Let's listen to the dialogue one more time. Hello, Anna. How do you feel today? Hi, Victor. I feel sick, but I have homework to do. I think you should rest. Should I see a doctor? Definitely. You should not wait any longer. En la oración, I think you should rest, you sería el subject. Luego tenemos el modal verb should y finalmente nuestro verbo rest. Es decir, subject plus should plus verb. En la pregunta, should I see a doctor? Tenemos el modal verb should seguido del subject I y posteriormente el verbo see. Por ende tendríamos la siguiente estructura: modal verb should plus subject plus verb. En la oración, you should not wait any longer, no deberías esperar más, usamos you como subject, la forma negativa de should y finalmente el verbo, es decir, subject plus should not or shouldn't plus verb. A continuación, veamos y escuchemos el siguiente clip, en donde se resume el uso de la expresión used to. Used to. When do we use used to? To describe something we did in the past, but don't do now. How do we structure used to in an affirmative sentence? Subject plus used to plus verb. I used to play tennis. How do we structure used to in a negative sentence? Subject plus didn't plus used to. In negative sentences, we say used to and not used to. Plus verb. They didn't used to study. How do we structure used to in an interrogative sentence? Did plus subject plus used to. In interrogative sentences, like in negative sentences, we say used to and not used to. Plus verb. Did she used to be vegan? Examples. Example 1. I used to have a car, but now I have a scooter.
Example 2. James used to be a fireman. Now he's a policeman. Con la ayuda de tu profesor o tutor, completa las siguientes tareas. Write 5 sentences in simple past tense. Write 5 sentences in simple past tense. Give advice to these people using should. Example: Paul has fever. He should take medication. Paul has fever. He should take medication. Mary is tired. Mary is tired. My parents want to learn English. My parents want to learn English. Victor is very sick. Victor is very sick. La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras. Nos enseña a construir oraciones. De ahí su gran importancia. En la clase de hoy estuvimos reforzando precisamente los temas de gramática que ya habíamos enseñado. Vayamos nuevamente a nuestra autoevaluación o self-assessment. Hemos llegado al final de la clase. ¿Qué les pareció? Les recomiendo practicar con sus compañeros de clase y familiares lo que hemos reforzado hoy. El tema de la siguiente clase será The Writing Process, Connectors and Linking Words. Thanks for tuning. Nos vemos en la próxima. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Pueden existir diferentes versiones de un mismo tema que permiten al lector acercarse según sus propias capacidades. Esta función del ensayo también se encuentra condicionada por las cualidades de cada autor, lo que incide en la atracción que puede generar hacia un lector. Potencial y alcance. Es otra de las múltiples funciones de un ensayo argumentativo de tema científico. Debido a su concepción y estructura formal, los ensayos pueden ser utilizados como un instrumento de gran alcance y potencial local e incluso mundialmente. Los contenidos más susceptibles para tratar en ensayos que puedan dar la vuelta al mundo suelen ser manifiestos políticos o sociales. Es necesario tomar conciencia y aportar desde nuestros hogares y trabajos en el día a día a fin de lograr un impacto significativo sobre la reducción de los GI a niveles aceptables, evitando un aumento drástico de la temperatura y permitiendo un desarrollo natural y humano saludable. La exposición de ideas con respecto a fenómenos y escenarios cuyas consecuencias se ven repetidas en distintas sociedades también demuestra el alcance de un ensayo y su intención de servir como instrumento de reacción o cambio. Las funciones descritas anteriormente son propias de la estructura formal de un ensayo. Es decir, que el ensayo funciona entonces como un texto con cualidades literarias descriptivas y reflexivas. Asimismo, es un instrumento para la persuasión y la búsqueda de reacciones individuales o masivas sobre temas o situaciones del presente político y social del mundo. Hablemos de la diferencia entre argumentación y persuasión. ¿Recuerdas estos datos? Ya hemos hablado de qué es argumentar. Es convencer a alguien basado en presentar tu propuesta de forma clara y concisa. Significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión usando el conocimiento. Ejemplo:
A largo plazo, estos efectos impactarán negativamente sobre las poblaciones vulnerables en países en vías de desarrollo, donde los recursos económicos no se encuentran disponibles para mitigar los potenciales daños ocasionados por el cambio climático. Cuando queremos persuadir a una persona, nos dirigiremos sutilmente a los sentimientos del corazón. En esta ocasión, nos valemos de razones, no solo que dominen la razón, sino más bien que toquen el corazón. Por ejemplo, es también una oportunidad de poner en práctica virtudes cristianas como la caridad, la templanza y la magnanimidad en nuestras relaciones como seres humanos para afrontar juntos este problema. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Podemos hablar de dos tipos de argumentación, una dirigida a su cerebro y la otra a sus sentimientos y emociones. En otras ocasiones hablamos de tipos de argumentos de autoridad, de causa y efecto, etc. Pero también dentro de las funciones podemos identificar otras como son emocional. Son los argumentos que provocan diversos sentimientos en el receptor, como pueden ser agrado, desagrado, rechazo, evitación. Ejemplo, es también una oportunidad de poner en práctica virtudes cristianas, como la caridad, la templanza y la magnanimidad en nuestras relaciones como seres humanos para afrontar juntos este problema. Racional. Un argumento racional se basa en un riguroso y extenso análisis de la evidencia que se apoya en la objetividad del contenido específico que lo constituye, y lo hará por medio de la deducción. A partir de un principio general, se llegará a la consecuente deducción sobre la funcionalidad de lo que defiendes. La inducción. Por medio de un caso en concreto, se asimilan los principales objetivos y beneficios de hacer lo que se pide. La retórica. A través de un argumento basado en figuras retóricas como las metáforas o las comparaciones, se logra desarrollar un concepto que ejemplifica su función. La analogía. Utilizando la similitud, se buscará comparar las ideas con algún otro elemento que contengan las mismas características que se desean destacar. Recuerda que estos ejemplos son fragmentos del texto propuesto en tu cuadernillo. Ejemplo. Es necesario tomar conciencia y aportar desde nuestros hogares y trabajo en el día a día a fin de lograr un impacto significativo sobre la reducción de los GI a niveles aceptables, evitando un aumento drástico de la temperatura y permitiendo un desarrollo natural y humano saludable. Dentro de todos estos conceptos tenemos la contraargumentación. ¿Cómo definirías la contraargumentación? Es una estrategia empleada para rebatir ideas. Esta sirve para ofrecer el argumento propio o personal que se opone al argumento sostenido por otros. Un contraargumento es un argumento utilizado a modo de respuesta frente a otro previo. Se trata de un razonamiento que resulta opuesto a un juicio precedente. Identifica en el siguiente ejemplo cuál es el contraargumento. Entre quienes rechazan que exista esta tendencia, algunos presentan como argumento, ya que se han registrado otros periodos en los cuales la Tierra se calentó, por lo cual sería un fenómeno natural. Desde el otro lado, se postula como contraargumento que esas etapas se vinculan a motivos particulares como agitaciones de la órbita terrestre o la influencia solar, cuestiones incomparables con la que producen los gases de efecto invernadero que el ser humano, con sus actividades cotidianas, emite a la atmósfera. ¿Notaste la diferencia? Este sería un excelente recurso para enriquecer tu ensayo argumentativo y para ti, como ente crítico y participativo.
Los buenos escritores experimentan las posibilidades infinitas que tiene nuestra lengua. Y tú eres un buen escritor. En la clase de hoy estudiaremos el movimiento parabólico y sus casos para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. Cuando realizamos cualquier tipo de actividad deportiva que involucra algún balón o pelota, se observa que hay un movimiento muy característico que suele pasar. Es un movimiento cuya trayectoria representa una parábola. Este movimiento lo podemos observar cuando jugamos fútbol y pateamos una pelota, cuando jugamos baloncesto y lanzamos la pelota al aro desde la línea de 3, al jugar tenis, ping-pong o golf, al lanzar una piedra o cuando vemos que desde una mesa una pelotita se desliza y cae. Este es un movimiento parabólico. Imaginemos que a este trayecto lo vemos en un gráfico en donde combinamos dos características que ya hemos estudiado del movimiento: la altura y el alcance o desplazamiento. En la línea vertical, este movimiento es acelerado debido al efecto de la gravedad. Esta partícula, cuerpo o proyectil está sujeta a interaccionar con la Tierra y cuando se encuentra próximo a la superficie de la Tierra, el valor de la gravedad se puede considerar constante, con un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, en la horizontal, este se mueve con aceleración cero, es decir, no hay cambio de la componente de la velocidad en la dirección del eje X. Esto se interpreta que no importa en qué parte de la trayectoria nos encontremos, siempre mantendrá el mismo valor inicial de la componente de la velocidad en la dirección X. Esto explica que no hay aceleración en la componente horizontal del movimiento parabólico. Este movimiento ocurre en el plano XY, lo cual consideramos que es un movimiento en dos dimensiones. Si partimos de las características de las variables, podemos observar que la velocidad inicial de la componente de la velocidad en dirección X es constante. Esto explica por qué no hay aceleración en la componente horizontal del movimiento parabólico. Observamos que este movimiento es movimiento horizontal rectilíneo uniforme con velocidad constante, donde V inicial es igual a rapidez inicial y V inicial en X es igual a la componente horizontal de la velocidad inicial. En el movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado con velocidad inicial hacia arriba y aceleración de la gravedad, donde V inicial en Y es la componente vertical de la velocidad inicial, que si cambia va disminuyendo en el recorrido por la aceleración de la gravedad, pero es cero a la altura máxima y luego aumenta mientras cae. Es interesante observar que en la Luna, donde la gravedad es un sexto menor a la gravedad de la Tierra, con las mismas condiciones iniciales del movimiento, tendríamos la misma forma de la trayectoria parabólica, pero tendremos cambio en la altura y en el alcance. Analicemos lo siguiente. ¿Qué sucede si inicialmente lanzamos una pelota de manera horizontal, como cuando observamos el chorro de agua de una manguera que colocamos de forma horizontal? Tendríamos una combinación de dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme cuando se lanza la pelota con velocidad constante y luego, por la acción de la aceleración de la gravedad, baja en caída libre, formando una parábola al descender al suelo, con velocidad variable y aceleración constante igual a G,
que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos el gráfico en donde tenemos una altura y desde esa altura es lanzada la pelota y tenemos ahí la componente horizontal B en X. Si nos fijamos, el movimiento en la parte de arriba es horizontal y luego empieza a descender, convirtiéndose entonces en la componente B en Y, porque viene cayendo en caída libre, en donde la componente en Y es igual a menos G, que es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es lo que acabamos de explicar anteriormente. Aquí tenemos el cuadro donde vamos a calcular las ecuaciones para ubicar la posición, la velocidad y la aceleración. Para el eje de las X tenemos que la posición en X es igual a posición inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. Para calcular la velocidad en el eje X, la velocidad de X es igual a velocidad inicial de X. Y para la aceleración, como dijimos anteriormente, la aceleración en el eje de las X es igual a 0, pues no hay cambio en la velocidad. Para el eje Y, tendremos que Y es igual a Y inicial menos G partido 2 por el tiempo al cuadrado. Para calcular la velocidad, velocidad en Y es igual a menos G por tiempo. Y para la aceleración en el eje Y, tenemos que la aceleración en Y es igual a menos G, que es lo mismo que menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. En un partido de béisbol, un jugador de pie y en reposo batea una línea y esta sale en línea recta a medida que va llegando al jugador que la espera. Este la atrapa casi tocando el suelo. Este es un típico movimiento horizontal, un caso especial del movimiento parabólico. Escucha y piensa. Cuando a un objeto o proyectil se le impulsa horizontalmente, a la vez que se le deja en caída libre, se forma un tiro semiparabólico, el cual es la mitad de un tiro parabólico completo. Cuando resolvemos un caso de tiros parabólicos, se recomienda dividir los movimientos en horizontales y verticales, aplicando en cada uno las diferentes fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado, respectivamente. Pongamos un ejemplo del movimiento de un proyectil. Una flecha se dispara horizontalmente con una rapidez de 58 metros por segundo, desde una altura de 1.5 metros sobre el suelo. ¿A qué distancia del arquero llegará la flecha al suelo? En este caso es lanzamiento horizontal. Encontramos el tiempo que tarda la flecha usando la ecuación de la altura del movimiento de caída libre, ya que posición en Y inicial es igual a 0 y Y es igual a menos H, que es la altura. Tenemos para la posición en eje Y que la altura es igual a lo siguiente. Entonces aquí tenemos los datos del problema. La rapidez inicial, que son 58 metros por segundo, la altura, que es igual a Y, 1.5 metros, y nos piden que calculemos el alcance de la flecha. Para encontrar el alcance debemos calcular a T y para eso lo vamos a despejar de la ecuación de la altura. Entonces seguimos con la operación. Entonces despejamos a T. Altura es igual a 1 medio de G
por t al cuadrado. Nos interesa el tiempo, entonces el tiempo será igual a raíz cuadrada de 2 por g entre 2 por i entre g, lo que será igual a 2 por la altura, que es 1.5, entre g, que tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo tendrá un valor de 0.553 segundos. Para hallar el alcance, entonces multiplicamos. El alcance será igual a posición final menos posición inicial en x. Para calcular el alcance tenemos la ecuación posición en x menos posición inicial, y también lo podemos encontrar con la siguiente ecuación: velocidad inicial en x por el tiempo. Ya calculamos el tiempo, entonces vamos a multiplicar la velocidad inicial, que fue de 58 metros por segundo, por el tiempo, que son 0.553 segundos. Y eso nos da un resultado de 32.1 metros, que fue el alcance alcanzado por la flecha. Colocamos los resultados y tendremos que el tiempo fue de 0.553 segundos y el alcance de la flecha de 32.1 metros. Muy fácil, ¿verdad? Existen otras situaciones en donde solemos conocer el ángulo y la rapidez iniciales del lanzamiento. Entonces podemos utilizar relaciones trigonométricas. Tenemos que, para determinar la posición en el eje de las X, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Para la velocidad en el eje de las X, Bx es igual a B inicial X, que es constante, por lo que velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Para calcular la aceleración en el eje de las X, recordamos que la aceleración en X es 0, pues la velocidad se mantiene constante, por lo que la aceleración es 0. En el eje Y, para calcular la posición tenemos que Y es igual a Y inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos g partido 2 por tiempo al cuadrado. Para calcular la velocidad en el eje Y, tenemos que B en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo menos g por t. Para calcular el alcance de un proyectil, tenemos que eso es igual a R, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo dividido entre g. Para calcular la altura máxima, h es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2g. Simple past tense. Affirmative, negative, and interrogative. Comencemos por recordar el uso del pasado simple. Usamos el pasado simple o simple past tense para hablar de cosas que sucedieron en un punto específico en el pasado. También para acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. En el siguiente diálogo escucharemos cómo usar el pasado simple en una conversación real. Hey, Victor. Hi, Anna. Did you go to work today? No, I went to the doctor's. I had a fever. I'm sorry, I did not know. Let's listen to the dialogue one more time. Hey, Victor. Hi, Anna. Did you go to work today? No, I went to the doctor's. I had a fever. I'm sorry, I did not know. En la pregunta, ¿Did you go to work today? La estructura es simple. Did sería el auxiliar, you sería el subject o sujeto y go nuestro verbo. Así tendríamos auxiliary plus subject plus verb. En la oración I went to the doctor's, I sería nuestro subject y went sería el pasado irregular del verbo go. Así formaríamos
subject plus a verb in simple past tense. En la oración, I did not know, I sería el subject, did not nuestro auxiliar en su forma negativa y know nuestro verbo. Así tendríamos subject plus negative did plus verb. Eso fue sumamente fácil. Ahora pasemos a la siguiente etapa de nuestro repaso. Usamos el modal verb should esencialmente para dar consejos o hacer sugerencias, como en una de nuestras clases anteriores, en donde estuvimos dando consejos sobre salud. Escuchemos el siguiente diálogo que nos enseña cómo funciona en una conversación cotidiana. Hello, Anna. How do you feel today? Hi, Victor. I feel sick, but I have homework to do. I think you should rest. Should I see a doctor? Definitely. You should not wait any longer. Let's listen to the dialogue one more time. Hello, Anna. How do you feel today? Hi, Victor. I feel sick, but I have homework to do. I think you should rest. Should I see a doctor? Definitely. You should not wait any longer. En la oración, I think you should rest, you sería el subject. Luego tenemos el modal verb should y finalmente nuestro verbo rest. Es decir, subject plus should plus verb. En la pregunta, should I see a doctor? Tenemos el modal verb should seguido del subject I y posteriormente el verbo see. Por ende tendríamos la siguiente estructura: modal verb should plus subject plus verb. En la oración, you should not wait any longer, no deberías esperar más, usamos you como subject, la forma negativa de should y finalmente el verbo, es decir, subject plus should not or shouldn't plus verb.